Bienvenidos al podcast del Chico de la Historia. Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos qué podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. El objetivo del experimento mental es aprender y comprender la historia, hablando sobre lo que pudo haber sido, como un giro en las historias que contamos. En el canal de YouTube El Chico de la Historia, esta serie de podcasts explora la pregunta: ¿qué pasaría si? Soy Josh, escritor e hijo del Chico de la Historia. Si sigues el canal ya conoces a Lance, el Chico de la Historia. Para animar nuestras discusiones, invitamos a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo del Chico de la Historia, a unirse a nosotros. Si quieres apoyarnos, estamos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. Hoy exploramos uno de los accidentes marítimos más importantes de la Edad Media, cuando Guillermo Adelín, nieto de Guillermo el Conquistador y el único heredero legítimo masculino al trono de Inglaterra, fue asesinado. Con el hundimiento del barco blanco en 1120, su muerte impactó dramáticamente Europa y la historia inglesa. Pero, ¿y si todo hubiera sido distinto? Sin más preámbulos, les presento al Chico de la Historia. En 1066, la historia de Inglaterra cambió por la invasión exitosa del duque Guillermo de Normandía, conocido como Guillermo el Conquistador. La política del poder es compleja. Tras su muerte, su reino cayó en inestabilidad mientras sus hijos peleaban por el trono. Y justo cuando parecía que ese reino encontraría paz y estabilidad, una vez más, unido bajo un solo rey, en 1120 ocurrió otro hecho que causó más inestabilidad y llevó al surgimiento de la Casa Plantagenet, que gobernó Inglaterra hasta 1485. Fue un desastre que marcó la historia, uno de esos momentos cruciales. La tragedia del barco blanco es una historia que merece ser recordada. Después de su victoria en la batalla de Hastings, Guillermo tardó años en terminar la conquista normanda de Inglaterra y combatir enemigos en Inglaterra y el continente. Enfrentó revueltas de conquistados, incursiones danesas, oposición del rey francés y de Edgar Atheling. Guillermo el Conquistador murió en 1087 mientras estaba en campaña en Francia, a la edad de 59 años. Guillermo tenía 3 hijos sobrevivientes al momento de su muerte. El mayor era Roberto, seguido por Guillermo II, y el más joven, Enrique. La costumbre de dar el reino solo al hijo mayor no era firme entonces, y Guillermo siguió la tradición de dividirlo entre sus herederos. Roberto heredó Normandía de su padre, mientras que Guillermo II, conocido como Guillermo Rufus, obtuvo el reino de Inglaterra. Enrique recibió dinero en algunas de las propiedades de su madre en Inglaterra, pero, como todavía puede suceder hoy en día, inmediatamente los herederos comenzaron a pelear por la herencia de su padre. Roberto y Guillermo II se prepararon de inmediato para la guerra, ambos queriendo la parte del reino que tenía el otro. Enrique, el menor, quedó atrapado en medio. Al principio permaneció en Normandía con Roberto, probablemente porque éste lo amenazó con no darle su herencia. Guillermo II aprovechó la situación y tomó las propiedades de Enrique en Inglaterra. Enrique financió a Roberto para ser conde, pero Roberto desconfiaba y lo arrestó. Convencido por un consejero de que Enrique conspiraba con Guillermo, fue liberado, pero no obtuvo el condado. Guillermo instigó una rebelión en Normandía en 1090. Enrique apoyó a Roberto y sus fuerzas ganaron. Mandó arrojar al noble rebelde desde un castillo. Enrique ganó mucha fama por sus acciones en la batalla, lo que solo hizo que Roberto sintiera celos como pago por proteger su reino. Roberto desterró a Enrique de Normandía, probablemente porque sentía que Enrique se estaba volviendo demasiado popular, pero posiblemente porque Enrique presionó a su hermano para que le devolviera su título de conde. En 1091 Guillermo Rufo invadió Normandía con un ejército que hizo que Roberto renunciara a su reclamo al trono inglés. Ambos juraron apoyarse en sus reclamos territoriales y nombrarse herederos, excluyendo a Enrique de la sucesión de ambos países. Ambos hermanos se volvieron contra Enrique y tomaron sus tierras en Normandía. Sin embargo, Guillermo y Roberto pronto volvieron a pelear. Enrique apoyó a Guillermo para recuperar sus tierras y debilitar a Roberto. Luego, Enrique estuvo frecuentemente en la corte de Guillermo y participaron juntos en campañas. Roberto decidió ir a Tierra Santa y unirse a la Primera Cruzada en 1096,
Para ese momento estaba tan empobrecido por las guerras que tuvo que hipotecar su ducado a Guillermo para costear la cruzada. El 2 de agosto de 1100, Guillermo fue asesinado por una flecha mientras cazaba. Tenía muchos enemigos, y algunos como Enrique se beneficiaron de su muerte. La mayoría de los cronistas consideraron que fue un accidente de caza, y los historiadores han descartado teorías de conspiración surgidas tras su muerte, ya que las lesiones o muertes durante una cacería eran bastante comunes. Aún así, Enrique se beneficiaría significativamente de esa flecha perdida. Enrique se apresuró a tomar el trono de su hermano, ocupó el castillo de Winchester y controló el tesoro real. Fue coronado. 3 días después, Roberto seguía en su cruzada y no podía reclamar sus derechos. Enrique prometió corregir políticas impopulares de su hermano, como el trato de Guillermo al clero y los abusos a los derechos de los varones. Para consolidar su poder, se casó con Matilde de Escocia, hija del difunto rey Malcolm III, descendiente de los reyes sajones y de Alfredo el Grande. Enrique y Matilde tuvieron 2 hijos, un hijo llamado Guillermo Adelín y una hija, a quien también llamaron Matilde. Enrique, ahora rey. Enrique I tuvo varios hijos ilegítimos con distintas amantes. Roberto intentó reclamar el trono inglés al regresar, pero Enrique ya tenía el poder. Enrique rechazó la invasión de Roberto en 1101, luego invadió Normandía y en 1106 lo derrotó y capturó en la batalla de Tinchebray. Aunque no tomó el título de duque durante varios años, mantuvo a Roberto como prisionero y administró Normandía, controlando efectivamente todo el antiguo reino de su padre. Las décadas de guerra entre hermanos tras la muerte de Guillermo el Conquistador parecían haber terminado. Enrique, aunque era el menos probable, sobrevivió a sus hermanos y unificó las tierras de su padre bajo su mando. Estas tierras, tras años de guerra, finalmente vieron posible la paz y estabilidad. El gobierno de Enrique es visto como efectivo, pues fortaleció alianzas, eliminó varones problemáticos y logró que el gobierno dependiera más de él como rey. Persistieron problemas, ya que otras fuerzas, como el rey francés Luis VI, amenazaban con el control del ducado de Normandía, al igual que otro vecino normando, Fulco, conde de Anjou. Enrique, hábil en política, obtuvo el apoyo de Fulco, prometiendo casar a su hijo Guillermo Adelín con la hija de Fulco, Matilde. Enrique debatió con Luis VI hasta que en 1120 acordaron que Guillermo Adelín sería el heredero legítimo de Normandía, a cambio de la rendición de homenaje de Guillermo Adelín a la corona francesa. Todo iba bien para Enrique, su reino era seguro y no enfrentaba rebeliones en Inglaterra desde hacía años. Humilló o se alió con las potencias cercanas a Normandía, y su heredero de 17 años ya ayudaba a gobernar Inglaterra con consejeros. Fue llamado Rex Designatus, o rey designado según un cronista. Un príncipe tan consentido que parecía destinado a ser leña para el fuego, cumplía las expectativas de Enrique. Se sabe poco de Adelín, pero al parecer era el centro de un grupo de jóvenes nobles fiesteros. Como cabría esperar de un heredero adolescente, se casó con Matilde de Anjou en 1119. En 1120, Enrique y Guillermo Adelín viajaban de Francia a Inglaterra desde Barfleur, el puerto favorito de Enrique, que ofrecía un trayecto seguro y fácil de 10 a 12 horas. El rey Enrique fue abordado por un capitán, Tomás Fitzstephen, hijo de un hombre que había sido capitán de la nave insignia de la flota de invasión de Guillermo el Conquistador en 1066. Tomás era el dueño de un gran barco llamado el Barco Blanco y deseaba tener el honor de llevar a Enrique a través del canal hacia Inglaterra. Enrique ya tenía otros planes, pero permitió que Tomás y su barco llevaran a Guillermo y Adelín al otro lado, junto a muchos nobles, incluidos varios hijos ilegítimos de Enrique. Un cronista citó a Enrique: «Tu petición cuenta con mi aprobación. He elegido un buen barco y no lo cambiaré. Te confío a mis hijos Guillermo y Ricardo, a quienes amo, y a muchos nobles de mi reino». Enrique se fue temprano esa noche, esperando que Adelín y el barco blanco lo siguieran. Según el cronista contemporáneo Orderico Vitalis, el fiestero Guillermo proporcionó a los nobles y a la tripulación del barco una cantidad considerable de vino antes de su partida. Al presentir un desastre, varios del grupo decidieron no zarpar porque el barco estaba lleno de jóvenes alborotados y tercos. Algunos abandonaron el barco por enfermedad o temor al hacinamiento, como Esteban de Blois, primo de Guillermo. El barco blanco era una lancha larga de madera con vela cuadrada, recién reacondicionada y una de las más rápidas y modernas de la flota.
El grupo posiblemente retrasó la salida creyendo que la nave rápida los llevaría pronto a Inglaterra. Vitalis dice que al partir había unos 300 pasajeros. Además del heredero, uno de los condes más poderosos también estaba a bordo, el conde de Chester, junto con muchos de sus asociados. 7 cronistas registraron lo que ocurrió después. Guillermo de Malmesbury relata que unos sacerdotes llegaron a bendecir el barco, pero los juerguistas ebrios los ahuyentaron. Él dice que la tripulación comenzó a presumir que adelantarían al barco del rey, animados por los pasajeros. Una gran multitud se reunió para ver zarpar el barco antes de la medianoche. Borrachos y orgullosos, el barco zarpó de noche, veloz como una flecha, surcando el mar y chocando contra una roca cercana a la costa. El barco chocó con rocas y la tripulación trató de liberarlo con ganchos. Al soltarse, el casco se abrió y empezó a hundirse. La gente en la playa oyó un grito. Muchos pensaron que era solo ruido de la fiesta y poco podían hacer. En la fría noche de noviembre, los pasajeros tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Vestidos con ropa gruesa y pesada, borrachos, muy pocos de ellos sabían nadar, incluso en buenas condiciones. El frío pudo causar choque térmico a nobles y damas en el agua, provocando inhalación involuntaria y llenado de pulmones. Contraía vasos sanguíneos y dificultaba la coordinación muscular. La mayoría de las desafortunadas víctimas habrían muerto rápidamente, pero al menos había un solo bote a bordo, y los guardaespaldas encontraron rápidamente al heredero y lo depositaron dentro. Él y un número muy pequeño de personas pudieron haber escapado, excepto que William escuchó el grito de uno de sus medio hermanos a bordo y comenzó a gritarle sobre lo terrible que sería dejar que su hermana muriera. William ordenó que el barco regresara por ella, pero el bote se volcó entre el agua y los pasajeros. William, sus guardaespaldas y su hermana se ahogaron. El historiador Enrique de Huntington escribió que William, en vez de subir al trono, halló su tumba en el mar. Vitalis cuenta que el capitán, al saber que William se ahogó, prefirió dejarse morir en vez de salvar al rey. Vitalis relató que pasajeros y tripulación gritaron angustiados, pero las olas silenciaron sus voces y todos murieron juntos. Solo conocemos los hechos tras el accidente porque solo un hombre sobrevivió. Vitalis dice que era un carnicero de Rouen llamado Berald. Sobrevivió aferrado a los restos y fue rescatado. La noticia se difundió, pero nadie se la dijo a Enrique. El rey era raro en el sentido de que había reconocido a varios de sus hijos ilegítimos, y junto con Guillermo, 2 de ellos también murieron en el naufragio. Cuando la noticia finalmente llegó a Enrique, quedó devastado. El impacto fue tan fuerte y su angustia tan intensa que cayó al suelo de inmediato. Sus amigos lo llevaron a su habitación, donde expresó su dolor con amargura. El rey lloró por sus hijos, la flor de su nobleza y varones. La muerte de su hijo pudo motivar a Enrique a edificar la abadía de Reading, uno de los mayores monasterios reales de Europa. Todo lo que creó Enrique empezó a colapsar. Sin heredero y tras la muerte de su esposa, la alianza con Fulk de Anjou se rompió al morir Guillermo, aunque su nuera siguió en la corte años. La paz con el rey Luis terminó con el heredero, y Enrique volvió a enfrentar conflictos y buscó solución para la sucesión. Se casó de nuevo en 1121, pero al morir en 1135 no tuvo otro heredero. En 1125 murió Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano y esposo de Matilde. Enrique compró la casa de la emperatriz y la declaró su heredera, obligando a sus varones a jurarle lealtad. Matilde fue casada con Godofredo, el hijo mayor de Fulco de Anjou. Los intentos de Enrique por salvar la situación fracasaron. Al morir en 1135 varios varones apoyaron de inmediato a Esteban de Bois, nieto de Guillermo. El conquistador, sobreviviente del hundimiento del barco blanco, coronó a Esteban rey. Luego siguieron casi 2 décadas de conflictos entre Matilde y Esteban en la guerra civil conocida como la Anarquía. Varios cronistas criticaron a Guillermo Adelain, tachándolo de consentido, poco religioso o de mal carácter. Es difícil saber la verdad de esas historias porque los cronistas solían buscar excusas para explicar por qué Dios permitiría tragedias como el hundimiento del barco blanco. Han surgido teorías de conspiración en los casi 900 años desde el hundimiento, pero los historiadores suelen descartar que haya sido sabotaje deliberado, principalmente porque no hay una manera clara en que el barco pudiera haber sido hundido deliberadamente sin que los propios saboteadores murieran. De cualquier manera, el hundimiento fue un momento crucial que dirigiría el curso de la historia inglesa.
Tras 18 años de guerra por el trono, el hijo de Matilda y Geoffrey, Enrique II, asumió como rey e inició el gobierno de la Casa de Anjou en Inglaterra. Al principio de la dinastía Plantagenet, Enrique I fue uno de los gobernantes más efectivos de su época. Pero a pesar de todas sus cuidadosas preparaciones para el futuro, la historia destrozó sus esperanzas. En unas rocas justo frente a la costa de Francia en 2021, unos buzos encontraron restos cerca de esas rocas que parecían ser los del barco blanco. El cronista Guillermo de Malmesbury escribió: ¿Algún barco causó tanto desastre a Inglaterra como este? Ahora viene la parte divertida, donde yo, el chico de la historia, y mi amigo Brad Wagner debatimos qué habría pasado si todo fuera diferente. Así que hoy estamos hablando de un solo desastre, y en cierto modo, de un solo barco. Podrías llamarlo a pequeña escala, pero lo que terminó costando y los cambios que provocó no fueron para nada a pequeña escala. Y creo que este es un lugar realmente interesante del que hablar. ¿Qué pudo pasar? Esto parece un accidente muy extraño que afectó a alguien importante en un momento crucial. Este es un muy buen ejemplo de un contrafactual, aunque creo que al principio tienes que decir tú. Esto podría no haber significado nada en ese sentido. Estamos hablando del siglo XII, ¿verdad? El barco de Guillermo pudo llegar, bajarse y morir de disentería al día siguiente. No fue la única forma en que pudo morir. Si moría sin heredero, el hijo de su hermana sería rey. Igual habríamos terminado en el mismo camino. Por eso se puede decir que no sabemos qué habría pasado. A simple vista, la pérdida del único heredero legítimo al trono y nunca encontramos otro heredero legítimo directo puede marcar una diferencia radical o al menos potencial en la historia de Inglaterra. Todo lo que crees saber de Inglaterra, como Ricardo Corazón de León, la Guerra de las Rosas o los Tudor, ocurre después de esto. Y quiero decir, todo era una línea diferente y la Guerra de los 100 años. Así que, quiero decir, esto ocurre lo suficientemente temprano en la historia inglesa. Prácticamente todo lo que has visto en la BBC en una serie dramatizada viene después de esto. Y quizá con otra familia real. Sí, definitivamente. Y ya sabes, con la enorme cantidad de desarrollo que estaba ocurriendo durante este periodo, parecía que Enrique I realmente se estaba preparando para formar una dinastía estable a largo plazo, potencialmente multigeneracional, que habría estado activa y floreciendo en una época en la que lo que hoy consideramos Francia estaba completamente fracturada y de ninguna manera, forma o aspecto se estaba formando en lo que hoy llamaríamos la Francia moderna. En cambio, eran muchas regiones, los borgoñones, los atenienses y muchas otras áreas regionales, que seguro pronunciaré mal porque mi refrigerador estaba así. La premisa ahí es que es posible que Inglaterra termine conquistando Francia y que esos dos terminen siendo un solo reino. ¿Y qué implicaría eso en siglos siguientes? Sí, Y hasta hay mucho en eso, sí, incluso mucho por analizar. sí, incluso si, ya sabes, Francia continúa, ya sabes, eventualmente tienes la dinastía Capeto y eventualmente logran unirse y pueden desafiar a los ingleses. ¿Cuánto tiempo más resiste Inglaterra a Normandía? Resiste hasta el siglo XV. Sí. Enrique II se casa con Leonor de Aquitania, lo que inicia la reclamación inglesa al trono francés y la Guerra de los 100 años. Entonces, es posible que, si permaneces con la dinastía normanda, sigan siendo vasallos de Francia y conserven Normandía, y que siempre exista un reino a través del canal Inglaterra y Normandía. Hay varias formas en que eso podría funcionar, porque hasta cierto punto eso disminuye la reclamación inglesa sobre Francia, porque mucho de eso se hizo a través de Enrique II, pero de algún modo mantiene una reclamación porque los normandos tenían una fuerte sobre Normandía. Así que quiero decir, podría cambiar completamente toda la geografía de Europa. Y si Inglaterra y Normandía hubieran sido un solo reino hasta el siglo XX, ¿cómo habría cambiado eso, especialmente en las guerras del siglo XX? O al menos todas las guerras entre primero Inglaterra y Francia en los siglos XVI, primero XVI, primero, y las guerras de sucesión austriaca, y todo lo que vino como resultado del territorio que tenían. Sí, es un periodo increíble.
La anarquía, como la llamaban, es un término muy debatido sobre si es apropiado. Fue un periodo en que los ingleses pudieron estabilizarse, pero ocurrió lo contrario. Hubo una completa desestabilización. Básicamente tuvieron que lidiar entre ellos y solo entre ellos durante, quiero decir, décadas. ¿Cuánto de eso era inevitable? Tienes la guerra de los 100 años, las guerras de los varones y luego la guerra de las rosas. Todo eso, todas esas guerras civiles surgen solo de la dinastía que sigue después. Entonces, quiero decir, y esa es una pregunta interesante, es que, ¿sabes? El caos iba a reinar sin importar quién fuera el rey. ¿O fue aquí donde comenzó el caos y nos llevó a estos años y años de guerra civil constante? Porque ya sabes, obviamente los hijos de Enrique, luego bajo Leonor, Ricardo y Juan, siempre están rebelándose contra ellos. Primero ocurre la guerra civil, luego las guerras de los varones, después Juan pierde poder con la Carta Magna. Todo esto pasa en esta dinastía. Entonces, si la dinastía normanda se hubiera mantenido, o al menos si Guillermo se hubiera convertido en rey y hubiera sido lo suficientemente buen rey para seguir estabilizando el poder, y si hubiera tenido un heredero legítimo, ¿todavía habría habido toda esta violencia? Porque eso es básicamente lo que pasó en los siglos XII y XII primero. ¿O habría sido una Inglaterra estable en un momento en que la inestabilidad de otros países en Europa podría haber significado una gran diferencia en la estructura de poder? Sí, no había habido una transferencia pacífica de poder desde Guillermo el Conquistador. Cada vez que alguien moría, surgía una lucha por el poder. Y entonces habría sido esta la primera vez que no peleaban. O, ¿sabes? ¿Estaba destinado a ser una pelea de todos modos? Eso nos lleva a otra pregunta, y es que la pelea que sí ocurrió, una de las personas principales en esa pelea, porque fue una pelea entre Esteban y Matilde, y se suponía que Esteban debía estar en el barco. Si Esteban no hubiera tenido dolor de estómago, ¿qué tanto habría cambiado? Había otros pretendientes y hermanos. Pero ¿qué tal si uno de los dos, el tipo que en realidad se convirtió en el siguiente rey, Esteban, qué tal si él también hubiera muerto en el barco? O sea, ¿cuánto habría cambiado eso, los eventos? Sí, Él estaba en el lugar correcto. sí, y creo que sin Esteban. Sí creo que hay al menos una pequeña posibilidad de que quizá Matilda, ante la falta de un reclamante realmente sólido, logre convertirse en la primera reina de Inglaterra. Sí, o sea, Esteban tuvo suerte, creo que fue posible gracias a Enrique y eso le permitió estar en una posición donde pudo tomar el poder. Por supuesto, debes sospechar cuando ocurre este desastre y muere el heredero. Y este otro tipo que también reclama el trono simplemente no se subió al barco ese día. Siempre han existido rumores sobre una posible conspiración en el hundimiento del barco blanco. Ups, no me subí al barco. No, el otro tipo murió. Sí, ahora quiero reclamar ser rey. Es una historia bastante interesante, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho hay un par de posibles momentos interesantes de operaciones encubiertas, si lo quieres ver así, ya sabes. El padre de Enrique, por supuesto, muere en un accidente de caza, lo cual no era algo inusual. La caza en ese tiempo no era exactamente como la imaginamos ahora. 6 en la camioneta, cerveza en mano, cazando venado en el maizal y llevando la cena a casa. Era cabalgar entre la maleza y cuidar no caerte del caballo. Ciertamente no necesariamente es una aventura segura y agradable. Sin duda, hay mucho más ocurriendo durante la caza en esta época. Y sí, el hecho de que, ya sabes, la gente está disparando hacia ruidos en la maleza, ya sabes, eso es bueno. Eso es sospechoso porque si el barco no se hubiera hundido, Guillermo habría consolidado el poder y sido un gran rey. Si Esteban se hubiera hundido, Matilde habría tomado el poder y sido una gran reina. ¿O es que simplemente nunca ibas a tener paz con ese poder? Siempre habría un accidente de caza por suceder. Así es, quiero decir, porque ahora, en términos de una historia revisionista, durante mucho tiempo, ya sabes, la idea era que esta fue simplemente una época terrible, terrible y violenta. Y la idea revisionista, es decir, bueno, no realmente más que cualquier otra cosa, ya sabes, decir que tal vez no era una anarquía, solo era tan violento como el siglo anterior y tan violento como el siglo siguiente. Parece que algunas zonas fueron más afectadas que otras. Ya sabes, hubo algunas áreas que quedaron bastante devastadas por el combate, y parece que hubo otros lugares que estuvieron relativamente intactos. En términos de destrucción, ¿Habría habido destrucción? Quiero decir, siempre habría habido algún tipo de
Quiero decir, ya sabes, si el barco no se hubiera hundido, Esteban en algún momento iba a desafiar a Guillermo, o ya sabes, Matilde iba a desafiar a Guillermo en algún momento, o ya sabes por qué iban a haber una pelea. Bueno, Hubo repetidas rebeliones durante todo esto. Algunos de ellos estaban luchando por, ya sabes, estaban eligiendo pelear de un lado o del otro. Muchos de ellos estaban luchando contra otros señores locales, barones y condes, o, ya sabes, tanto los galeses como los escoceses estaban interesados. Anglia Oriental se rebela, quiero decir. Había rebeliones por todos lados. ¿Iban a hacer eso todas estas personas? quiero decir, históricamente eso es un poco difícil saber qué fue realmente parte de la anarquía, que fue la guerra civil entre Matilda y Esteban, porque había tantas otras revueltas ocurriendo que podrían no estar relacionadas con eso, o que simplemente se vieron arrastradas a eso. Sí, pueden hablar de eso. Parte de la anarquía era que otros aprovechaban que los monarcas no podían atenderlos. Sí, y ahora ya sabes, esto tuvo consecuencias durante la anarquía, lo cual es importante. Y creo que realmente se relaciona con la cita donde el desastre de que un solo barco se hundiera fue algo que afectó a Inglaterra tanto como casi cualquier evento en la historia. Primero que nada, los galeses, si Enrique y luego su hijo Guillermo hacen una transición relativamente suave, probablemente los galeses no se levantarían en armas. En segundo lugar, creo que Enrique fue muy hábil al asegurarse de que al casarse con la hija del rey de Escocia, mantuviera las cosas bastante tranquilas en la frontera norte. Y David, el rey de Escocia, participa activamente en el intento de poner a Matilde en el trono. Así que, de nuevo, si Guillermo sobrevive, entonces esa fricción no ocurre. Esto sucede en una época donde hay un pequeño renacimiento en Europa durante el siglo XII. Más adelante tienes bastante comercio, tienes mucho desarrollo literario y luego empiezas a ver las consecuencias intelectuales de la Primera Cruzada, donde los participantes en las cruzadas traían a casa literatura, ciencia y muchas otras cosas. Era más fácil llevar eso a otra casa que hacerlo tú mismo. Entonces, quiero decir, es simplemente una época muy dinámica. Eso también planteó una pregunta interesante y es, ¿con quién se habría casado Guillermo si hubiera heredado y cómo habría sido eso? Bueno, él estaba casado con Matilde de Anjou, para empezar, ¿no? Pero quiero decir, eso no necesariamente. O sea, la gente moría o se divorciaba de sus esposas de varias maneras todo el tiempo, pero, ya sabes, seguían siendo conexiones. Este es un buen ejemplo de cómo los primeros reyes ingleses solían estar más ligados a Francia que a Inglaterra. Mucho de lo que pasaba era por maniobras dinásticas en Inglaterra. Tener Anjou siempre era buena idea, y al final lo fue. Lo que sucede con Enrique II y el llamado Imperio Angevino es que estos poderes estaban basados en Anjou, y entonces tal vez ese poder habría, ya sabes, tal vez todavía lo habrían tenido si Guillermo hubiera vivido. Y eso sigue siendo conexiones profundas con Francia, no tan directas como Enrique II, hijo de Geoffrey, quien es hijo de Folk, quien fue rey de Jerusalén. Por un momento es interesante. Todos estos son personajes interesantes que hicieron cosas importantes. Quiero decir, Anjou en Normandía fue algo grande. Por eso estaban tan involucrados y cerca del trono de Inglaterra. Así que tal vez, ya sabes, parte de esa base de poder permanece, pase lo que pase. Pero realmente me pregunto, ya sabes, ¿Guillermo pasa esto? Quiero decir, termina pasando todo su tiempo y él nació en Inglaterra, pero termina pasando todo su tiempo en Francia de todos modos, y no se enfoca en los asuntos ingleses. Es difícil saberlo porque murió joven. Tenemos muy poca información sobre él. Él había realizado algunas tareas de regente, había hecho algo de eso. Pero solo tenía 17 años, ¿verdad? Obviamente era un chico fiestero, o sea, probablemente eso fue lo que pasó en el barco. Sí, pero nunca se sabe. Muchos reyes jóvenes y tontos acabaron siendo administradores decentes. Pudo haber sido un rey de Lausana, pero no lo sabemos. Que fuera el único heredero causó una guerra civil en Inglaterra, quizá evitable. Y al menos, incluso si al final, ya sabes, Enrique II termina convirtiéndose en rey después de su muerte, lo único seguro es que hubo violencia relacionada con su muerte.
Parte de esa violencia pudo haber sido reemplazada por otras formas. Uno de los argumentos clásicos sobre el hundimiento del barco blanco es que ¿es eso lo que realmente llevó a una Inglaterra moderna? Quiero decir, eso realmente llevó a una identidad inglesa distinta y a una Inglaterra que no era una Inglaterra gobernada desde Normandía. ¿Y cuánto cambia eso la historia en general con el tiempo? Quiero decir, potencialmente bastante. Podría cambiar si Inglaterra es una potencia central o periférica de otra mayor. Bueno, si terminaron siendo más poderosos de lo que fueron o si terminaron siendo menos poderosos de lo que fueron. O potencialmente, ya que siempre se afirma que los tronos de Inglaterra y Francia terminan juntos. De hecho, siglos intentaron resolverlo. Sí, Yo diría que un reino unificado de Francia e Inglaterra juntos probablemente eso es un poco exagerado, creo. Muy rara vez ves a dos grupos tan diferentes étnica y lingüísticamente como estos permaneciendo juntos durante tanto tiempo. Pero si hubiera permanecido como Inglaterra normanda, entonces quizás no habrían sido tan diferentes étnicamente ni tan diferentes culturalmente. pero tal vez hubo un momento en el que, esencialmente, tenías que tomar esa decisión de si ibas a ser francés o inglés debido a esas diferencias. Y así, mientras gobernaras desde Normandía, eso hacía difícil que mantuvieras a Inglaterra bajo control. Así, al final debías priorizar tus tierras francesas o inglesas. Y lo que termina pasando por esto es que pasan tanto tiempo enfocándose en Inglaterra, que construyen bases de poder ahí, y hace que los reyes angevinos se concentren más en sus posesiones inglesas. Quizá eso signifique que esta es una Inglaterra que existe separada de los poderes franceses. Si el barco blanco no se hundía, ¿qué pasaría si lo retrasas? Por un reinado, potencialmente un reinado largo o, ya sabes, dos reinados o, ya sabes. Y sinceramente no sabemos cómo habrían sido sus errores tampoco. O sea, eso es, ya sabes. No tenemos idea sobre eso. Y porque sabemos lo que pasó con la otra línea y hubo, ya sabes, hubo mucho desorden ahí. Ricardo fue a la cruzada, los abandonó, empobreció el reino al ser capturado y al volver murió, dejando a su hijo o hermano. Juan, un rey débil, destruye el poder real. La Carta Magna surge de esto y sus consecuencias ya las conocemos. Entonces, quiero decir, habría sido una línea más fuerte, ya sabes, a través de Guillermo. Y es difícil saber si eso es lo... Pero sí creo, ya sabes, en realidad lo creo. Podríamos decir que la Carta Magna fue, quiero decir, una consecuencia directa, esencialmente de la crisis que ocurre cuando Guillermo Madelín muere. Porque la anarquía causa tanta destrucción que Enrique II tiene que pasar todo su tiempo, ya sabes, tratando de recuperar estos poderes y esencialmente teniendo que cruzar límites. Y quiero decir, él hace eso con la Iglesia debido a los poderes que la Iglesia ha ganado. Lo que lleva a Thomas de Becket. Y entonces, porque tenía que hacerlo, quiero decir, tenía que hacer eso para centralizar, tenía que hacer eso para recuperar poderes que simplemente habían perdido durante ese periodo. Eso eventualmente, ya sabes, están pasando por encima de todo. Tanto así que lleva a los varones a decir, está bien, tenemos que cambiar esto. Eso nos lleva a la Carta Magna. No sé si sin eso habría existido alguna versión de la Carta Magna, porque aún existían problemas, ya que no había un sistema para controlar a los reyes si destruían el reino, básicamente, o pisoteando los derechos de otras personas poderosas. La modernización era inevitable, igual habríamos tenido las guerras de los varones. Sí, hay buenas razones para pensar que todavía iba a haber una parte de la aristocracia que iba a intentar arrebatarle algo de poder al rey. Pero, o sea, eso podría ser completamente diferente, quiero decir, sería completamente diferente si Ricardo no hubiera muerto, ¿verdad? Como príncipe Juan, más o menos para decir qué pasaría si estuviéramos pasando por errores de la línea normanda en lugar de la nueva línea Plantagenet, ¿verdad? Y también creo que vemos algo que es distintivamente inglés que lleva a esto y sigue teniendo impacto, y eso es la práctica de la primogenitura. El hecho de que no, el hecho de que Inglaterra no puede básicamente hacerse un reino pacífico simplemente permitiendo que todos los herederos tengan una parte del pastel. Esto tiene un impacto que aún nos afecta hoy. Hay cierto grado de estabilidad. Inglaterra se mantuvo firme en un momento crucial
Creo que también es importante señalar que durante este periodo sí creo que vas a seguir teniendo conflictos en Inglaterra. En este momento todavía solo han pasado 3 generaciones desde la conquista total de los reinos y pueblos sajones, así como de los daneses en el Danelaw. Así que sí, el hecho de que haya rebeliones ocurriendo de manera bastante regular no es inusual. Y si miramos a Francia, es igual. Diversos poderes regionales están luchando contra un monarca central, Luis VI, quien básicamente en este momento es ni de cerca un rey francés. Él controla 400 millas cuadradas cerca de París y otras posesiones. Así que sí, creo que la anarquía hasta cierto punto probablemente está exagerada. Al menos podemos identificarlo, lo cual está bien. Estos dos ejércitos estaban causando dolor, daño, muerte, destrucción y, ya sabes, dejando ruinas a su paso. Pero fue debido a una causa identificable, y esa causa identificable era la sucesión. Sí, la guerra civil. Es interesante que otras potencias no participaron en la guerra civil. Al final, Francia apoyó a Enrique II y así terminó. Pero es interesante. Esta no fue la guerra de sucesión española ni la guerra de sucesión austriaca, donde todos en el continente decidieron que iban a decidir quién sería el rey de este estado poderoso. O sea, eso es lo que vino después. Pero Inglaterra tuvo muchas guerras civiles, o sea, siguieron teniendo guerras civiles, ¿no sabes? Así que aquí hay una pregunta interesante también. Si Esteban hubiera estado en el trono, si hubiera muerto, si logramos tener a la primera reina y mantenerlo, ¿cómo cambia eso Inglaterra? Si acepta a una mujer en el trono. Es interesante porque siempre fue difícil. Incluso Enrique hacía todo esto de jurarle lealtad a ella, lo cual siempre fue cuestionable. Creo que incluso en ese momento, Enrique sabía que eso no aseguraba realmente su reino para su hija. Pero si ella, o sea, lleva eso a que haya más reinas, o ella es capaz de, ya sabes, solo puede continuar con ese poder porque depende de decir que cuenta con la ayuda de su esposo o que su hijo será el próximo rey. No creo que existiera la posibilidad de una línea de reinas. No creo que Matilda dijera, está bien, haré que mi hija sea reina y no mi hijo. Pero aún así parece que si Matilda hubiera podido convertirse en reina, ya sabes, solidificar su posición, eso tendría que cambiar si ella tiene bastante éxito. Eso impactaría la visión histórica de lo que es una reina. Porque eso fue algo muy importante bajo los Tudor, ¿verdad? Muchas cosas se hicieron porque Enrique VIII quería un heredero varón, así que me pregunto si podrías aceptar a una heredera mujer. Eso reduce los conflictos después cuando esas son tus opciones. Si confías en que una mujer podría dirigir el reino exitosamente, quizá no sea necesario que solo un hijo varón lo haga. Sí, y sí, así es. Definitivamente habrá periodos en la historia inglesa donde la falta de un heredero varón, si se hubiera establecido un precedente con Matilda, e incluso si hubiera sido de alguna forma atenuado, donde ella es, ya sabes, donde ella es más o menos una regente poderosa, hasta que dicho heredero varón llegue a la mayoría de edad. Entonces hay algunos momentos en la historia inglesa donde hubo crisis. Tal vez esas crisis no habrían ocurrido. Y creo que en última instancia el barco blanco, así como algunas de las crisis posteriores, realmente frenaron a Inglaterra de convertirse en una potencia importante en la política europea hasta siglos después. Y sí creo que Sí, siguen siendo una potencia menor por mucho tiempo. Si lo hubieran centralizado en este periodo, habría sido clave para ellos. Porque mencionaste que otras potencias no se involucraron. Quiero decir, todas eran o sea, no es que estas potencias no existieran, pero todas también tenían sus propios problemas. Francia solo pudo involucrarse de cierta forma por una razón. No tenemos mucha participación del Sacro Imperio Romano, los españoles ni de nadie más al sur, incluso quien hubiera estado cerca o en las inmediaciones. Si Inglaterra logra consolidarse y modernizarse décadas antes, eso podría cambiar significativamente los futuros centros de poder.
previno o causó otras guerras más adelante, sí, o sea, ciertamente aquí, porque es cuando Enrique se casa con Leonor de Aquitania, lo que lleva a todo tipo de rebeliones por parte de sus hijos. Esa es la reclamación de Inglaterra al trono de Francia que causa la guerra de los 100 años. Si prevenimos la anarquía, ¿qué sucede si evitamos la guerra de los 100 años? ¿Cuántas vidas cambiaría eso? ¿Y cuántas personas podrían haber marcado la diferencia? ¿Qué tan poderosa o diferente sería la estructura de poder entre Inglaterra y Francia si no hubieran pasado 100 años luchando en ese conflicto que tuvo varias batallas muy devastadoras? La anarquía tuvo una batalla campal, la guerra de los 100 años tuvo docenas. Sí, y estamos hablando de una guerra que absolutamente llevó a la bancarrota a ambos reinos, lo que quitó, quiero decir, debilitó los poderes reales, y fue algo definitorio en cuanto a cómo la historia avanzaría a partir de eso. Y tienes razón, quiero decir, si cambias eso, porque sin eso todavía tienes algo de poder en Francia con, digamos, Normandía y Anjou, pero si no tienes Aquitania y no tienes esa conexión con el trono, eso ciertamente, quiero decir, eso ciertamente hace que la guerra de los 100 años se vea diferente, ¿verdad? No es la misma reclamación. Esa era la premisa. El rey de Inglaterra decía que debía ser rey de Francia. Alguna vez hacen ese desafío, ¿sabes? Por otro lado, quizás se aferran a Normandía y siguen siendo un reino anglo-normando que técnicamente es un estado vasallo del rey de Francia. Parece que eventualmente eso iba a traer algún tipo de conflicto, porque incluso aquí, Enrique no quiere rendirle vasallaje al rey de Francia, así que hace que Guillermo se convierta en el duque de Normandía para que él no tenga que jurar vasallaje personalmente. Entonces, o sea, está claro que ibas a haber conflicto ahí, pero ese conflicto se ve como el rey inglés diciendo, yo también debería ser rey de Francia, o es algo muy, muy diferente. Separar Normandía de la corona francesa sería distinto a lo que reclamaron en la Guerra de los 100 años. Creo que también hay cierto impacto al observar algunos de los desarrollos literarios. Este fue uno de los temas en los que me metí cuando estaba investigando sobre esto. Solo unos años después, básicamente, alrededor de 1170 tienes. Cretin de Troyes comienza a escribir y publicar sus relatos artúricos, lo que lleva a una tendencia literaria. Otra vez el Saint-Jean de Guest. Sé que lo pronuncio mal, sean amables en los comentarios. La gente y lo que consideramos el ciclo artúrico moderno. Así que todos los nombres que estamos acostumbrados a discutir cuando se trata de Arturo, como Percival, Galahad, Eric y Anid, estos son logros literarios que este autor habría decidido escribir sobre estos relatos en particular en una Francia que tal vez era menos capaz, menos exitosa, desde una perspectiva comercial, porque Troyes es muy interesante, realmente es un centro de comercio. El dato curioso que puedes obtener de eso, por supuesto, es que los Alpes de Troyes son de Troyes. Buen punto. El imperio angevino, por sus conexiones, estimula el comercio. Y eso podría haber sido muy diferente sin ello. Arturo. Y todo eso. Y cómo eso ha impactado la historia. Y cómo se ha sentido como si fuera la propia historia. Otro gran grupo de leyendas del Reino Unido son las de Robin Hood. Lo intentaré. Algunos de los primeros posibles Robin Hood aparecen en este periodo. Esto sigue solo 2 generaciones después con Ricardo y Juan. Sí, tengo que decirlo, y realmente busqué, no puedo encontrar una manera en la que Pie Grande pudiera haber estado involucrado. Hay leyendas, por supuesto, del hombre verde en Gales, así que si había Pie Grandes en Inglaterra en este periodo, estaban en Gales. El hombre salvaje del oeste ahí. Nunca vi que el timonel borracho fuera grande y peludo. Quizá el carnicero. Quizá el carnicero lo era, siempre pude incluir eso aquí. No sé cómo Pie Grande habría impactado la historia. Por otro lado, es parte del largo plazo. Creo que el Telegraph hablaba de todas las posibilidades a largo plazo que surgen de esto. Una de las cosas que lo afecta por las dinastías que seguimos es la colonización de Estados Unidos, donde supuestamente están los Pie Grandes. Esto podría ser toda la historia moderna en Occidente. Gran parte de eso está ligada a la historia inglesa, gran parte de eso está ligada a la dinastía que sigue a esta dinastía.
Así que realmente puedes decir, ya sabes, no sabemos si Estados Unidos sería igual si el barco blanco no se hubiera hundido, si Canadá sería igual si el barco blanco no se hubiera hundido, porque tendrías una línea completamente diferente de monarcas que tomaron muchas decisiones. Porque todos los monarcas ingleses, después de Enrique, están ligados a Enrique II, así que podrías haber cambiado esa línea por completo. Sería fácil decir que si Guillermo hubiera sido rey, Isabel II nunca habría sido reina, aunque parezca lejano. No sé quién fue, pero creo que podrías. Es fácil argumentar que no serían las mismas personas. Bueno, no podemos, ni siquiera puedes, ya sabes, no puedes seguir esa línea, porque Guillermo no tuvo herederos, ¿verdad? Pero sí, o sea, ¿Asumes que habría tenido si viviera? es una historia tan peculiar como los Tudor se convierten en monarcas. Y todo eso requiere la Guerra de las Rosas. Todo eso se deriva directamente de lo que sucede bajo el barco blanco. Quiero decir, obtenemos todas las consecuencias definitivas y extrañas que llevan a esto. Guerras civiles relevantes en Inglaterra y guerra clave con Francia. La Guerra de las Rosas devastó gran parte de la aristocracia inglesa. Los Tudor marcan un cambio total en la historia inglesa. Todos descienden de Enrique II. Quien quizá no sería rey sin el barco blanco. Entonces, o sea, el barco blanco, puedes verlo de muchas maneras diferentes, pero uno de los argumentos que vi es que consideramos las ramificaciones y la cantidad de personas que posiblemente murieron en la anarquía. El barco blanco podría considerarse un desastre marítimo aún más devastador que el Titanic. Otros simplemente dirán que esto fue un cambio tectónico en la historia inglesa y que todos son contrafactuales. Las implicaciones pueden ser desde pequeñas hasta bastante grandes, porque estamos hablando del monarca de un gran estado. Sí, y un estado que siguió siendo grande y que tuvo un gran impacto y que fue... Claramente es un punto de inflexión. Podrías decir que el camino hacia la Inglaterra moderna inicia con el hundimiento del barco blanco. Así que la pregunta se vuelve, ¿fue inevitable en cierto modo parte de cómo se desarrolló Inglaterra, en términos generales, o importaba quién era el rey, cuándo era el rey y cómo llegó a ser rey? Porque si en cada generación tienes que pasar 2 décadas peleando entre ustedes y causando caos en general, entonces no puedes avanzar. No logras modernizar tu estado, pero avanzas. Al final, Enrique II, pese a la anarquía, hizo progresar al país. ¿Y eso fue porque Enrique II era Enrique II o fue porque Inglaterra estaba lista para eso en ese momento? Mientras tuvieras un rey competente, podrías haber hecho lo mismo que Enrique hacía, o Enrique tuvo que hacerlo por lo que... Esa es la gran pregunta sobre los contrafactuales y la teoría del gran hombre. ¿Cuánto fue resultado de una sola personalidad que se hundió con el barco? Esto lleva a preguntarse, ¿qué pasaría si Hitler hubiera tenido 17 años y su barco se hunde? ¿Es solo cuestión de personalidad? ¿Qué pasaría si ese tipo disparaba al final de la Primera Guerra Mundial? ¿Y si en vez de perder un testículo, el impacto hubiera sido 6 pulgadas más arriba y solo eso? Eso lleva a una pregunta interesante y este ejemplo lo ilustra. Muchos de estos eventos parecen ser solo parte del curso natural de la historia en ese momento. Y luego, por supuesto, íbamos a tener alguna versión de la Guerra de los Varones, íbamos a tener alguna versión de la Carta Magna, íbamos a tener alguna versión de la anarquía, sin importar quién fuera el rey, porque de todos modos todos se estaban atacando entre sí todo el tiempo o peleando entre ellos. Así que podrías argumentar, no significa nada. Y este es un buen ejemplo de cuando una personalidad simplemente es superada por la fuerza de la historia o no. Por eso hacemos esto, ¿verdad? Sí, ahora, una de las preguntas que me vino a la mente cuando estaba investigando un poco sobre esto fue, ¿Gales sigue existiendo? Si Guillermo logra tomar el trono, consolidar el poder y continuar la ocupación de su abuelo paterno, y en última instancia, los galeses dejan de existir como grupo lingüístico, cultural y étnico, logran integrarse por completo en Inglaterra, ya no tenemos letreros de calles con 437 caracteres al azar, imposibles de pronunciar. Hay muchos porqués de más ahí. Sí, o sea, es una pregunta interesante porque Enrique intentó hacer eso. O sea, Enrique básicamente intentó deshacerse del carácter galés y hacer que todo fuera simplemente parte de Inglaterra.
Pero, o sea, si esto pasa que 6 generaciones, 7 generaciones antes de eso, entonces ya sabes, porque podría ser que realmente no tengamos una cultura galesa. Bueno, Y es porque las figuras en la historia galesa que lucharon aquí para mantener al menos parte de Gales esencialmente independiente en ese periodo fueron figuras clave que pudieron recibir apoyo como referencia cultural. Y si no existieran, ya sabes, eso impactaría, permitió que la cultura galesa se centralizara y se mantuviera viva durante este tiempo. La otra gran pregunta es, ¿qué pasa con los escoceses? Porque los escoceses definitivamente son una fuente constante de irritación para los ingleses. Durante esto, sabes, pensé que una de las cosas asombrosas es que durante la anarquía, me refiero a que tenían el control de toda Northumbria. Si hubieran mantenido eso, todo habría sido diferente. Supongo que es otro contrafactual. pero que es pacífico, el nieto de Enrique es Eduardo Piernas Largas, el martillo de los escoceses. Él está solo 1 o 2 generaciones después. Tendría que revisar y contar los monarcas, pero no es tan lejano que los descendientes de Enrique II iniciaron el gran conflicto con los escoceses que terminó en la conquista. Sí, y puedo decir que al menos durante este periodo, después del Barco Blanco y durante la anarquía, no creo que los escoceses fueran a entrar a Inglaterra si hubiera sido otra persona que no fuera Matilde, propuesta como heredera de Enrique. Es cierto, esa conexión sí, esa conexión importaba. Esto demuestra nuevamente que Enrique I fue uno de los más grandes reyes de Primera Inglaterra. Creo que fue un rey sumamente importante. Y creo que es valioso que haya gobernado tanto tiempo como lo hizo y que tomó. Hay un periodo de 15 años entre la muerte de Guillermo y la muerte de Enrique, y es cuando ocurre la crisis de sucesión. Y hubo reyes más débiles que, cuando su heredero murió y se hizo evidente que no podía tener otro, se vieron en problemas. En la historia, a veces eso significaba que la autoridad del rey colapsaba, y que no sucediera, quiero decir. Claro, como monarca de Inglaterra, uno de los principales deberes siempre ha sido engendrar un heredero. Sí, lo cual no pudo hacer, aunque tuvo tantos hijos ilegítimos. Iba a decir que, hasta cierto punto, si esta iba a ser la primera transición pacífica de poder, es porque solo había un heredero legítimo, pero había suficientes herederos ilegítimos como para que eso siempre fuera un problema. Y al final, Esteban está aún un poco más alejado de eso, porque es un sobrino en vez de un heredero ilegítimo. Pero ciertamente, había muchas otras personas que podrían haber tenido algún derecho, y no estaba tan claro. Tenemos una idea, creo que mucha gente tiene una idea en el mundo moderno, que siempre había un heredero realmente obvio y que siempre iba a ser el hijo primogénito. Estamos en una época donde eso no siempre era cierto, y había otros con reconocimiento que también serían tomados en serio. Quiero decir, Mira, Enrique I él mismo, él fue el octavo hijo. Sí, lo fue, no lo fue, él era el hijo de Guillermo el Conquistador, ¿verdad? Así que todavía solo era el más joven de los, ¿cuál? Todos los reyes entre Guillermo y él también eran hermanos de varios. Eso causa el problema que siempre ocurre y vuelve a pasar con Juan sin tierra, ¿verdad? Finalmente, varios de sus hermanos mayores mueren o son reyes, por lo que él se vuelve rey. Así es. Era fácil para alguien que, o sea, literalmente le llamaban sin tierra, porque decían, oh, él no va a tener nada, está demasiado lejos en la línea de sucesión. Y luego, ahí apareció. Eso mismo ocurre con Enrique. Por eso siempre hubo peleas. Cada hermano luchó antes de llegar ahí. es otro episodio, pero la secuencia de eventos que llevó a Victoria al trono es simplemente extraña. La hija del quinto hijo fallecido. Sí, otro pensamiento que se me ocurrió. Eso, desafortunadamente, probablemente sea un episodio por sí solo. Pero ¿cómo se ve todo esto afectado por el trasfondo de las cruzadas? Oh, muchísimo, sí, muchísimo. Quiero decir, todos hablaban de ir a la cruzada. Sí, y por supuesto, Ricardo, ya sabes, Ricardo va a la cruzada. Esto también plantea un posible contrafactual más enfocado en el tema de esta noche. ¿Y si Guillermo sobrevive de alguna manera, es coronado y se convierte en rey de Inglaterra, y luego decide de inmediato que va a ser como su descendiente lejano, Ricardo III, y se va a ir a las cruzadas? ¿Es posible que lo maten
¿O es posible que regrese con elogios y honores y de ese modo consolida una reclamación aún más sólida para Inglaterra, al menos, sobre los territorios normandos? ¿Y si liderara una cruzada exitosa que cambiara el mundo? Una cruzada bien liderada aún podría cambiar el mundo, aunque ese líder habría sido Ricardo I, ¿no? Ricardo III fue la guerra del mundo. Oh, lo siento, sí estoy pensando, Ricardo Coleleón. Sí, Corley ahí. Eso de hecho pudo haber sido una pronunciación relativamente precisa de palabras en francés. No te preocupes, la gente siempre criticará tu pronunciación. Ahora, otra pregunta. ¿Quién más iba a intervenir en la sucesión inglesa? Y no puedo pensar en nadie que realmente sea capaz en este momento, obviamente. El rey de Dinamarca había fundado una colonia en suelo inglés menos de 100 años antes. Después de Stamford Bridge, todo se calma en el Danelaw. Bueno, ese es un buen punto. Sí, bueno, quiero decir, si no aprovecharon la anarquía, entonces ya sabes qué habrían hecho diferente aquí. Sí, es curioso que no vimos nada, ya que no ha pasado tanto tiempo desde la intervención, y no parece que realmente la haya habido. No por lo que yo vi, no había ninguna sugerencia real de que la hubiera habido. ¿Y qué cambia eso? Y es parte de ello. Como hemos hablado varias veces, es difícil conocer algunos detalles. Pero creo que, al hablar de contrafactuales, el objetivo es ver que, ya sabes, lo que podemos sugerir a partir de lo que sabemos. Eso sí sucedió. Y, ya sabes, había evidencia de posible intervención. Entonces, ¿por qué no ocurrió? Supongo que es otra pregunta. Pero creo que también verías a Inglaterra, si Inglaterra hubiera podido organizarse, junto con, ya sabes, con una sucesión más o menos pacífica. Decide Inglaterra que, bueno, ya sabes, hay otras partes de Europa que son presas fáciles y que están a solo un corto viaje en barco. Y vemos a los ingleses involucrarse en los Países Bajos, porque en este momento Flandes es un actor importante en Irlanda. ¿Verdad? O sea, quiero decir, ya sabes por qué no. Supongo que podrías decir que si Inglaterra se consolida más rápido, entonces podría significar cualquier cosa, desde las Islas Feroe hasta los Países Bajos, con quienes luego tuvieron conexiones, ¿verdad? Entonces, ya sabes, qué pasa si toman parte de lo que se convertiría en Holanda? ¿Qué pasa si toman, ya sabes, qué pasa si atacan Dinamarca? Y existe la posibilidad de que tengas otra influencia inglesa en otras partes del continente. No es una posibilidad descartada. Sí, definitivamente, y gran parte de la unificación de Francia en los, ya sabes, en los varios cientos de años que siguen, es básicamente el núcleo del reino francés. Poder sofocar la influencia de las regiones que esencialmente están en constante rebelión. Así que Aviñón, Borgoña, obviamente Normandía, en ese momento, por supuesto, es inglesa Flandes. Sí, eso creo. Creo que una Inglaterra en ascenso en este periodo definitivamente eclipsa a Francia y garantiza una edad media alta mucho más centrada en Inglaterra. Cualquier potencia que cambie las cosas ahora sería interesante. Sí. Y entonces nos quedaríamos sin arquitectura gótica, porque eso definitivamente es algo francés. Eso es cierto, y así impactó la arquitectura. Me pregunto qué habría habido en su lugar. No sé lo suficiente como para decir si un movimiento arquitectónico en Inglaterra pudo volverse dominante, pero ciertamente es una posibilidad en este momento. Es interesante que mucho de lo que asumiríamos de la Edad Media, la Torre de Piedra sigue siendo una rareza relativa en este momento. Ciertamente en Inglaterra, Solo unas pocas en Inglaterra. Investigué y casi todas eran de madera, tipo Mota y Bailey. Seguían haciendo eso. sí, y de nuevo, esto habla del hecho de que otra vez estamos hablando de que solo han pasado, ya sabes, menos de 60 años desde la conquista, desde Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador no conquistó Inglaterra de inmediato. Le tomó tiempo a él y a su linaje, unas generaciones antes de centralizar y consolidar su poder al grado de ser considerados ingleses y no solo Wessex, Northumbria o Escocia. Él tomó el trono rápidamente, pero eso no necesariamente significaba que tuviera un reino. Gracias por escuchar El Chico de la Historia. Esperamos que hayas disfrutado este episodio contrafactual.
Si fue así, sigue a El Chico de la Historia en YouTube para más historia. También estamos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Escucha más historias contrafactuales. Publicamos podcasts cada 2 semanas.